Cuando ve el mundo, ve el entorno, lo que está pasando, como predicador, uno va a buscar respuestas a la palabra. Y en eso, esta es la primera predicación de una serie de predicaciones que vamos a tener con la ayuda del Señor, que buscan crear en nosotros un amor más grande por la palabra del Señor. ¿Ah? Un amor más grande por la palabra. Por eso que yo le invito a que usted me acompañe a la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Vamos a estar leyendo ese versículo y el versículo 20. Y le pido por favor que esté muy atento, atenta, porque estoy seguro que esta predicación puede cambiar su vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer de ahí el versículo 19 y 20. Esa es la cita bíblica de la palabra del Señor que vamos a usar como base en esta primera parte de esta serie de mensajes. La primera pregunta, antes de leer este texto bíblico, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuánto valoramos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios? Me refiero a la palabra escrita. Sabe que hoy día se ha descuidado la palabra de Dios. En los tiempos que nosotros estamos asistiendo, viendo, presenciando que hoy día la palabra que está escrita, este libro que ha pasado, oiga, hasta por persecuciones, pero hay un descuido, pareciera generalizado, del estudio, del escudriñar la palabra del Señor. Hoy día, a veces usted escucha, dicen, en tal lugar viene el profeta, la profeta tanto. ¿Qué es lo que hace la gente? Va a escuchar el profeta o a la profeta. No estoy en contra de los profetas, por si acaso. Está dentro de los ministerios básicos, los 5 ministerios básicos aparecen los profetas, pero hoy día la iglesia se ha descuidado en torno y en cuanto a la profeta mayor que es la palabra. Estaba hablando con un pastor que es presidente de un consejo de pastores y él me decía, hoy día para mover la gente tú tienes que traer un cantante o tienes que traer un profeta. Fíjese, ¿ve? Entonces no es una cuestión esta antojadiza, sino que la iglesia hoy ha descuidado la palabra de Dios, la profeta mayor. Y por eso hoy día vamos a comenzar esta serie de mensajes buscando crear en nosotros, partiendo de nosotros, un amor por la palabra de Dios. A mí me gusta lo que dijo el salmista, si tiene la ocasión, la oportunidad, lea el Salmo 119. Es largo, pero léalo. En una oportunidad, en uno de sus versículos, dice, tu palabra me hace más feliz que todo el oro del mundo. Imagínense, que todo el oro en el mundo, ¿y cuánto oro ha sacado el hombre? Un montón. ¿Cuánto le queda por sacar? Muchos montones más, porque hay una riqueza tremenda de minerales en el mundo. Pero el salmista dijo, tu palabra me hace más feliz que todo el oro del mundo. Y Jesús dijo, mire la importancia, Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían. Este cielo que vemos, esta tierra que vemos van a pasar. Dice, pero mis palabras, dice, permanecerán. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura. Bien, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Me está siguiendo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, fíjese un detalle ahí, Escritura está con mayúscula, se refiere a la Santa Biblia que nosotros conocemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Padre, gracias te damos a esta hora por permitirnos, Señor, disfrutar tu palabra. Señor, porque es nuestro alimento, es nuestra guía, la necesitamos, Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu la necesita para ser purificados, Señor, para vivir en tu voluntad. Sin tu palabra no podemos vivir agradándote a ti, no podemos vivir en tu voluntad. Por eso yo te pido
Que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, me use. Un instrumento en tus manos soy, Señor. Un simple instrumento de bendición para quienes están aquí, para quienes están escuchando a través de la radio o a través de cualquier otro medio. Señor, aquí estamos, Señor. Instrumento en tus manos para bendición de tu iglesia y bendición también de a quienes aún no te conocen, pero te van a conocer, Señor, el día de mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que podríamos solamente en esta hora usar estos dos versículos y quedarnos ahí y hacer una exposición a partir de esto. Hay cosas que me gustaría destacar de estos versículos. Fíjese que dice la palabra profética más segura. Quiere decir entonces que hay profecías que no son seguras, que son más bien inseguras. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se acuerda usted lo que dijo el salmista en el versículo 105 del Salmo 119? Dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjese, ¿ve? ¿Por qué? Porque una persona que vive sin la palabra vive en oscuridad, vive en tinieblas. El tema es que hay muchos cristianos que viven en oscuridad teniendo la luz, pero no la usan, la luz de la palabra. Dice acá, el apóstol Pedro lo describe como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, fíjese, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sabe? Esto tiene una tremenda importancia porque hoy día por el mundo, ya vamos a comenzar a ahondar, andan muchos predicadores que inventan revelaciones, que son revelaciones que a ellos solamente parece que se le iluminó, a nadie más. Y la palabra dice que la Escritura no es, ¿no es cierto?, de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Se lo voy a leer de otra versión. Dice, por esto estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. O sea, no es de interpretación privada. Ahora, en Mateo 24, para que ya entremos de lleno a esto, Mateo 24, versículo 4, a mí me llama mucho la atención que cuando los discípulos le piden señales a Jesús, Jesús está hablando ahí de tres cosas. En Mateo 24 Jesús está hablando de la destrucción del templo, está hablando de señales de su venida y Jesús está hablando de los últimos tiempos. De tres cosas se está hablando en ese capítulo. Antes de dar cualquier señal, Jesús lo que da es una advertencia. ¿Lo tiene usted ahí? Mateo capítulo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. A mí me llama la atención, porque lo primero que Jesús coloca, antes de hablar de las señales que los discípulos se la están pidiendo a Jesús, le da una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Y le reitero, tres cosas Jesús está respondiendo, las señales, la destrucción del templo, las señales de su regreso, su venida y las señales de los últimos tiempos. Jesús lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. El engaño. El engaño. Y vamos a empezar a meternos bíblicamente que una de las señales de los últimos tiempos es el engaño. Hay muchas personas que ahora, en este momento, están siguiendo a engañadores, a falsos hombres que utilizan la religión como un medio de conseguir ganancias personales. Hay mucha gente que en este minuto, en el mundo, porque imagínense, Jesús también dijo que habrían falsos cristos. En el mundo hay gente a través de la historia ya que ha dicho que son Cristos. ¿Ven? Sigamos. ¿Qué es engañar? ¿Qué es el engaño?
Si Jesús está diciendo, mirad que nadie os engañe. Cuidado, no se dejen engañar. Mire, según el diccionario, engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. ¿Fija? Ese es el engaño. Viene alguien con alguna sutileza, con algún artilugio, haciendo creer algo que no es verdad, pero lo quiere hacer pasar por la verdad. ¿Bien? Otro significado dice obtener un beneficio de alguien aparentando o haciendo creer algo que no es verdad. Fíjese, las dos definiciones tienen una palabra clave para nosotros. ¿Cuál sería? Verdad. Verdad. Ahora, la palabra del Señor contiene la revelación de Dios para nosotros. Es lo que Dios ha querido revelarse al hombre. Dios es mucho más. Esto es lo que Dios ha querido revelarse. Si usted no conoce la verdad, entonces usted es una presa fácil para la mentira. Se lo explico. Bien didáctico. A los cajeros bancarios les enseñan a conocer los billetes falsos por las características del verdadero. Hay varias formas de conocer un billete si es verdadero o no. Porque el billete falso sale, o es una imagen, una emulación, una réplica del billete verdadero. ¿O no? Si usted lo ve de repente así a la rápida, usted no sabe si es verdadero o no, o si es falso o no, usted no sabe. Tiene que conocer bien el verdadero para conocer y reconocer más bien el falso. Con la doctrina, con la enseñanza pasa algo muy similar. Estamos viviendo, amados hermanos, amadas hermanas, estamos viviendo tiempos peligrosos, gente que, como se diría en el buen chileno, quiere hacer pasar gato por liebre. La Biblia lo anticipa, la Biblia lo anunció. Señales de los últimos tiempos, ¿ve? Entonces, fíjese, hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad, engañar. ¿Qué es la verdad entonces? ¿Qué es la verdad? Alguien un día en una radio cristiana dijo, nadie, dijo, es dueño de la verdad absoluta, dijo. Un pastor moderno, hay que decirlo así. Dijo, nadie es dueño de la verdad absoluta. ¿Sabe qué? Habría que decir que nosotros no somos dueños de la verdad, sino que la verdad es dueña de nosotros, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Ve? Yo soy la verdad. En Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, Jesús también señaló otra cosa, porque a veces hay gente que escabulle un poco a la verdad. ¿Por qué no? Para no hacer sufrir. A veces incluso en la realidad doméstica del hogar, no, mejor quedémonos callados, ocultan las verdades porque, no, mejor así, disfrazan la mentira como de verdad. Y Jesús dijo, y lo dice la Escritura, Jesús dijo que la verdad os hará libres. Usted y yo, póngame atención por favor acá, usted y yo no está llamado a vivir en la mentira, usted está llamado a vivir en la verdad, a ser una persona verdadera. Gracias por ese amén. Porque a veces incluso en nuestros trabajos, oye, hasta los jefes, no, mándate esta mentira, dile tal cosa. Nosotros somos llamados a vivir en la verdad, porque la verdad se ha adueñado de nosotros. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y Jesús dijo, la verdad os hará libres. En Juan 8:32 usted encuentra esa expresión, pero antes dijo, y conoceréis la verdad. Le pregunto, ¿conoce usted la verdad? ¿Conoce usted la verdad? Si usted no conoce la verdad, ¿cómo usted entonces va a detectar, va a descubrir la mentira? Si usted no sabe. Hay gente que dice, lo he escuchado un montón de veces, dice, yo quiero vivir en la voluntad del Señor, yo quiero lo que el Señor quiera, la voluntad del Señor es lo que quiero para mí. Pero si usted desconoce la voluntad de Dios, ¿cómo usted puede desarrollarla? ¿Cómo usted y yo podemos practicarla? Por eso es que hoy muchas personas, por la comodidad, por la flojera, no se toman el tiempo de estudiar la palabra del Señor.
¿Sabe qué? En el ejército, las personas que están en el ejército tienen que estudiar todas las normas del ejército, son cuadraditos en el ejército. ¿Es así o no? Con cuadraditos en todo, hasta en la vestimenta. Conocen cada artículo, muchas de esas personas que están en el ejército. Pero este ejército, el ejército de Dios, debe ser de los pocos ejércitos que ocupa este libro para transportarlo. Y algunos ni siquiera lo tienen. Solamente como medio de vehículo somos nosotros a veces para la Biblia. Vamos con la Biblia de un lado a otro. Uy, ¿dónde dejé la Biblia? Es que me toca la reunión. Pero no nos damos el tiempo de tener intimidad con el Señor. No nos damos el tiempo de que el Señor nos hable por su palabra. Y por eso cuando viene el profeta tanto, la profeta tanto, vamos para que algo nos diga ese profeta, esa profeta, sea lo que sea. Yo no estoy en contra de los profetas, insisto. Pero en este tiempo hay muchos falsos profetas. Andan por el mundo y la gente, por su ignorancia, perdone, suena fuerte, por su ignorancia va detrás de esos profetas para que les digan algo. A ver qué me dice, porque es más fácil, más cómodo ir donde ese profeta, aunque haya que dar una buena ofrenda, pero voy detrás de ese profeta que me diga algo. Insisto que no estoy en contra de los profetas, pero hoy día es la realidad de la iglesia. Como no conocemos la palabra, buscamos a alguien que nos hable de parte de Dios porque es más cómodo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es más fácil. ¿Qué me voy a meter a gastar tiempo si estoy cansado? Tengo tiempo para todas las cosas, tengo tiempo para ver el resumen del fútbol del fin de semana, tengo tiempo para ver las noticias, pero no tengo un tiempo para estudiar la palabra del Señor, no para leer. Si usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios consistente, usted no puede vivir solamente leyendo la perla bíblica. Usted no va a crecer, usted va a ser una persona debilucha, usted va a ser una persona que va a estar raquítico espiritual, porque solamente se conforma a ver qué me dice, a ver qué me sale. Como ese hermano en una ocasión que fue, se puso detrás del púlpito, se lo he contado, bueno, vamos a la palabra, abrió la Biblia, le salió la página en blanco. El Señor no nos quiere hablar en esta noche, hermano. Digo. ¿Ve? Porque hemos descuidado lo importante. Nosotros deberíamos amar la palabra del Señor. Nosotros en cada situación, en cada decisión, en cada circunstancia deberíamos ir a ver qué me dice la palabra, qué le dice la palabra al hijo como hijo, qué le dice la palabra al hombre como trabajador, a la mujer en su trabajo, a la mujer como esposa, a la mujer como madre, al amigo, a la amiga. Algo Dios tiene para decirnos en toda el área de la vida, incluso hasta la vida sexual. La Biblia habla de sexo porque en los púlpitos, muchos púlpitos no se habla de sexualidad. Teniendo hoy día uno de los gigantes que enfrenta la iglesia tiene que ver con la sexualidad. No se trata de eso a veces en nuestros púlpitos porque se ve también como algo tabú en circunstancias de que Dios lo habla. Pero mientras no nos demos el tiempo nosotros de meternos en el río de la palabra, de buscar revelación en la palabra, no espere usted ser un hombre y una mujer grande en el Señor. Usted va a ser una persona debilucha. Usted a veces no va a saber qué decidir y como no tiene la verdad, usted va a actuar por lo que encuentre. No, a mí me enseñaron que era así y que los problemas tengo que arreglarlo así y así lo arreglo, más allá de lo que diga la palabra. ¿Cómo podemos vivir nosotros en la voluntad de Dios si la desconocemos? ¿Ve? Por eso que hay algunos que se atreven a decir, como yo se los he dicho, gente que se cataloga cristiana, dice, no, yo mis manos no las tengo convertidas, dicen. Yo lo he escuchado. Mis manos no las tengo convertidas. Hay que decirle a esa gente, mi viejo, si tus manos no son convertidas, entonces tu corazón tampoco. Tú no eres una persona convertida. Porque el hombre que se convierte de verdad, la mujer que se convierte de verdad al Señor, se convierte primero desde el corazón. Y desde el corazón se irradia esa vida nueva de Dios, parte de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso, mi hermano amado, mi hermana amada, que en estos tiempos tenemos tanto cristiano que es solamente cristiano, cristiana denominacional, que lo único que tienen de cristiano es que van a una iglesia, nada más. Usted ve su intimidad, conoce un poquito más su realidad en el hogar, conoce su realidad en el trabajo, es un mundano más, una mundana más. ¿Y qué vamos a hablar si estudia la palabra o no? No la estudian, no la leen, ¿para qué? Si van a escuchar el fin de semana al ungido,
A ver qué me va a decir al ungido. Yo he visto gente en esta ciudad aplaudir a ungido, entre comillas, con revelaciones inventadas. He estado presente y la gente lo aplaude. ¿Sabe por qué lo aplaude? Por la ignorancia. Si usted no conoce la verdad, mi amado, mi amada, usted no va a detectar la mentira. Usted es una presa fácil. Usted va a agarrar lo que le den. Eso va a agarrar. Usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Y cuando conocemos la verdad, ¿sabe lo que produce en nosotros? Nos hace libres. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Santo eres, Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo quiero que me vaya siguiendo, por favor, porque esto es trascendental para su vida. Tiene dos alternativas. O pone atención a la palabra o la ignora, pero el Señor la habló. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Ponga atención. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire la media lista de características que está dando el apóstol Pablo. Sigue, versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Sabe lo que pasa con esto? Tienen apariencia de cristianos. ¿Qué le parece? ¿Hay de esta gente o no? ¿Hay o no? Hay. Tienen apariencia de piedad, dice el apóstol, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es clara la palabra. Es gente que se congrega. Es gente que le dice, no, yo voy a tal congregación. Es gente que va a la iglesia. Pero sus hechos, sus acciones distan mucho de eso. ¿Sabe qué? Me llama la atención que el apóstol no le dice a su hijo espiritual Timoteo, trata de que cambien. Háblales de la palabra para que se vuelvan al Señor. Le dice directamente a estos, evita. En la palabra. Mire, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí vamos a detenernos un poquito, porque Pablo está hablando de una realidad que pasa en la iglesia de Éfeso. Las mujeres no tenían acceso a la educación formal, por decirlo así. Entonces, ¿qué habían? Habían maestros por ahí, que traían una palabra distorsionada, que iban a enseñar a domicilio. Dice que andan en las casas. Y me llama la atención una cosa que quiero que retengamos. Mientras leía esto, me quedó ahí dando vueltas esta palabra. Dice, estas siempre están aprendiendo. Fíjese, siempre están aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente hay, hermano, hermana, que lleva años en la iglesia, 20, 30 años en la iglesia, aprendiendo, pero usted ve sus testimonios y sus testimonios distan tanto de lo que aprenden? Son tan lejanas de lo que le enseñan. Supongamos que una iglesia de sana doctrina, ¿ve? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dios nos libre para que no sea el caso suyo, el caso mío, hermano, hermana, sino que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, porque hay gente que no llega. Hay gente que tiene hambre, necesidad de conocer, pero se encuentra con el profesor, con el profeta, con el maestro equivocado. Sigue diciendo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento
réprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe quiénes son estas personas? Janes y Jambres, que señala acá. Janes y Jambres son, se dice, la tradición dice que son los que emularon el milagro de Moisés cuando la vara se transforma en serpiente. Ve que manda a llamar el faraón a sus brujos y los brujos hacen lo mismo. ¿Se recuerda? Hay algunos que están viendo en la televisión hoy día la serie. Hacen lo mismo, pero ¿qué pasó con la vara de Aarón? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Se comió. ¿Están viendo se comió a la otra, ¿verdad? ¿Ve? Y fíjese, volvamos. Dice, y de la manera que Janes y Jambres, ¿qué hace Janes y Jambres? Hace lo mismo. Hacen el mismo milagro. ¿Se da cuenta? Que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe? Podríamos hablar de otro mensaje. Podríamos hablar de que Dios quiere hacerle millonario, que Dios quiere darle una casa más grande, un vehículo. ¿Ah? Pero ¿sabe? Las demandas del reino de Dios son estas. O estamos con el Señor o no estamos. Si hay algo que no le gusta a Dios son los términos medios, la tibieza, hermano, hermana. No le gusta al Señor eso, lo rechaza. Le produce vómito al Señor cuando no somos ni una cosa y otra, pero somos las dos a la vez, somos tibios. El Señor dice en su palabra, te vomitaré de mi boca. Y la iglesia hoy, por más que algunos publiquen por ahí y digan que se está viviendo un avivamiento, por lo menos en esta realidad en la que nosotros estamos hoy, no estamos viviendo un avivamiento. La iglesia duerme. La iglesia duerme. Es la realidad de la iglesia. La iglesia duerme. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. La iglesia duerme. Porque un avivamiento, sabe usted, para que sepa, una de las cosas que trae un avivamiento es vivir por la palabra. Es un hambre, es una sed de Dios. ¿Y estamos viviendo eso hoy día en la sociedad? Un avivamiento, ¿sabe lo que trae? Es cientos, miles de personas a los pies de Cristo para buscar eso que están viendo ahí. Un avivamiento trae convicción de pecado. ¿Lo estamos viviendo en nuestros barrios? Haga su análisis. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a esto. ¿Ama usted la palabra del Señor? De eso se trata esta serie de mensajes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Ponga atención, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Usted se preguntará, ¿cuándo ese tiempo? Estamos en eso. Dice, sino que teniendo comezón de oír, y ponga atención, dice, se amontonarán maestros. Imagínense, se amontonarán por todos lados, montones de maestros listos para enseñar. Pero son maestros, lo que está hablando el apóstol Pablo acá, que no enseñan la palabra de Dios correctamente. No sufren la sana doctrina, sino que enseñan estos montones de maestros, ¿sabe que enseñan? Conforme a sus propias concupiscencias. Eso enseñan. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas, maestras de la escuelita? Cuento. Es un cuento. ¿Ve? Estos hombres son tan sagaces, sutiles, son tan inteligentes, tienen una verborrea, una locución tan preparada que sabe que apartan de la verdad a muchos. Apartarán, dice, de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Ve? Pero tú, Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero estos hombres, estos falsos maestros, se amontonarán conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Según el diccionario Strong, esta palabra que se está utilizando acá viene del término
Sumía, epitsumía, que significa codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Es gente de acuerdo a sus deseos, no de acuerdo a la palabra. Le pregunto yo, ¿hay de esa gente ahora? ¿Hay maestros que se han levantado conforme a sus propias concupiscencias? ¿Ha visto? ¿Sabe usted de alguno? Hay varios. Hay varios. No solamente en temas morales exclusivamente. Si hoy día, fíjese, ya vamos a meternos un poquito más en lo que habla el apóstol Pedro en su carta. Esto se sabía, se conocía, sorprende a la iglesia, negativo. Sabíamos. En Hechos 20:27 encontramos al apóstol Pablo diciendo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, estamos leyendo en Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Gloria a Dios. ¿Sabes? Me gustaría ser más claro acá, pero por amor a los que están escuchando en la radio, no lo voy a hacer. Pero ¿cuánta gente ha entrado a veces en la iglesia y llega a las congregaciones solamente a causar división, hermano? ¿Cuánta gente hoy día divisionista anda divagando de iglesia en iglesia, creando problemas, llega a una iglesia, divide la iglesia? ¿Cuánta gente que mutila, daña al cuerpo de Cristo anda divagando a veces por las congregaciones? Pablo sabía, por eso dijo, él sabía, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, quiero enseñarle algo. La rebeldía en la sociedad en la que estamos hoy, tempranamente los niños en esta sociedad están aprendiendo a ser rebeldes. Y fíjese que también, por otro lado, hoy día las leyes cada vez coartan más a los padres a aplicar disciplina. Cada vez las leyes, seguramente por los abusos que han habido a través de los años, en los castigos, pero cada vez los padres comienzan a estar más de manos atadas porque la ley hoy día sobreprotege a los niños. Pero fíjese de un detalle, la rebeldía está presente hoy día en la sociedad. La sociedad hoy es una sociedad rebelde. Hay gente que tiene que rebelarse contra todo el sistema. Hay gente que va detrás del volante manejando un vehículo y entiende que las leyes del tránsito son para romperlas. No respetan peatón, no respetan semáforo, no respetan signo par. Espero que no sea el caso de los hermanitos que conducimos. ¿Ah? Y más encima algunos tienen atrás, esta familia ama a Dios. Jesús te ama. Pero que no sea el caso de ninguna hermanita o hermano de acá, o de lo que está escuchando. Pero fíjese la rebeldía. Esta sociedad hoy día está agitada. Yo le quiero transportar a lo que pasó en el cielo hace muchísimos años. Hay un ángel, Lucifer, ¿qué es lo que hizo? Se rebeló. ¿Sabe lo que tiene la rebeldía? Es contagiosa, porque Lucifer no cayó solo acá, sino que cayó con una cantidad importante de ángeles. Tenga cuidado, porque la rebeldía es contagiosa. El rebelde busca contagiar a otros de rebeldía. Y aquí eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ve? Entonces ponga atención con eso. Cuando alguien se acerca, le trae un mensajito medio sutil, ¿estáis fijados? No, si aquí esto y esto y esto otro. Y empieza, ¿va? Usted a veces tiene que saber analizar, porque pasa eso hoy, pasa eso. Jesús mismo en Mateo 7, versículo 15, habló y dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Ve o no? Tiene cientos de años esta escritura, Jesús hablando, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. ¿Qué estamos hablando nosotros de la verdad?
¿Qué estamos hablando nosotros? De que es importante que conozcamos la verdad, que la verdad nos va a hacer libres, que si desconocemos la verdad, ¿cómo usted va, si no sabe conocer a una oveja bien, cómo va a saber si es oveja de verdad o no? Y estos lobos rapaces, esto que está hablando Jesús acá particularmente, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. ¿Se da cuenta? Es imposible, hermano, hermana, que si no conocemos la verdad, podamos detectar la mentira. Le van a pasar goles, en serio. Si usted no conoce la verdad, usted va a poner un canal cristiano. Mire lo que voy a decir ahora, más fuerte. Va a poner un canal cristiano y usted va a tomar todo eso como legítimo, como todo eso de Dios, aunque le estén metiendo gato por liebre. Usted va a poner una radio cristiana, no, es que esta radio es cristiana. Y usted va a sentir, si no sabe, va a creer que todo lo que le están diciendo ahí es verdadero, es legítimo, porque usted no conoce la verdad. Yo quiero decirle hoy día en el nombre del Señor que usted tiene que tener discernimiento. Una de las fuentes de discernimiento es la palabra, la otra es el Espíritu Santo. La palabra, el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso que hay gente, y permítame detenerme acá, se nos pasa tan rápido la hora, pero por eso que hay gente que a veces en sus congregaciones son amonestadas por el Espíritu Santo. Y queda la gente, mire, se lo voy a graficar aquí porque yo sé que hay muchos que están escuchando, queda la gente con una inquietud. Uy, no, como que no sé, como que dijo algo, pero como que no sé, como que no me calza. Pero como no nos damos el tiempo de ir a la palabra, a la otra fuente de discernimiento, uno dice, no, pero que Él es el ungido. Y yo en realidad no estoy muy bien espiritualmente, entonces Él sabe más. Entonces si Él sabe más, en realidad quien está aquí mal soy yo. Debe ser así como Él dice. Y no nos damos el trabajo de ir a la fuente, a la palabra del Señor, a ver, Padre, tengo esta duda, háblame, revélame si lo que está diciendo esta persona es cierto. ¿Se da cuenta? La traducción del lenguaje actual de Mateo 7, versículo 15 dice, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios, hermano, hermana. Por favor, a partir de hoy, comience a esforzarse, comience a estudiar la palabra del Señor, comience a hacerse un hábito. Si usted se considera un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor, eso para usted no es opcional. No es opcional, es que no tengo tiempo, es que tiene que hacerse el tiempo. ¿Cuántos días usted en lo natural aguanta sin comer? Es que no he tenido tiempo. ¿Hace cuánto que no comía? Hace 2 meses. ¿No es cierto? Es impensado. ¿Y por qué en lo espiritual, que es más importante, nos descuidamos tanto? Y a veces andamos mal, después de la reunión nos vamos súper bien, qué bueno, Dios me habló. Pero el otro día ya andamos por los suelos. El día lunes ni hablar, el martes ya andamos mal. No, ¿qué le pasa? No, y esto. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a la fuente, nos vamos a la palabra. A ver, Señor, háblame por tu palabra. Quiero escuchar tu voz, necesito escucharte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, dice la palabra. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto lo está diciendo Juan hace varios años. Versículo 19. Y esto me llama la atención. Dice, salieron de nosotros. ¿Se da cuenta? Salieron de nosotros.
pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ve? No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Volvemos a la verdad. ¿Ve? Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros. Mire qué serio esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice la traducción al lenguaje actual: hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cómo descubre usted a uno que no es de nosotros? ¿Se recuerda usted el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Esa iglesia tenía discernimiento porque examinó a los que se llamaban ser apóstoles y no lo son. ¿Ve? ¿Tiene usted discernimiento? Gloria a Dios. Dice el versículo 21 de esta porción en la traducción del lenguaje actual de Primera de Juan, capítulo 2. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 2, ya para empezar a llegar a la parte final. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, fíjese el término ahí, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Mire, ¿dónde está la palabra clave aquí? En lo encubierto. No es gente transparente, es gente que trabaja, digámoslo así, en la oscuridad. Se muestra de una forma, habla parte de verdad, pero entre medio de la verdad, ¿sabe lo que hace? De forma camuflada, de forma velada, ¿sabe lo que hace? Coloca mentira. ¿Ve? Lo dice la palabra. Y les vuelvo a preguntar, si no conocemos la verdad, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo vamos a reconocer la mentira? ¿Ve? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjese lo dramático de esto. No se me vaya, quédese acá. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos. Dice, son muchos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros. Mire, con un poquito de discernimiento, usted se va a dar cuenta que esto que está diciendo el apóstol Pedro aquí, hoy día está en pleno desarrollo.
porque hay lugares donde la gente se mide por lo que tiene. Fíjese, harán mercancía como un objeto de supermercado. ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Ve? Y el que tiene más, vale más. ¿Ve? Dice, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está interesante esto. Sigue hablando. Vamos al versículo 12 para ir cerrando. Mantenga su Biblia porque vamos a leer varios versículos de este mismo capítulo. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sigue diciendo, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ve, aquí hay presas que para ellos son fáciles. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabe lo que hizo Balaam? Balaam primero fue un profeta de Dios y después Balaam, por las moneditas, se fue hacer un trabajo, para trabajar en un trabajito, digamos, especial que le mandaron a hacer. Se extravió. Hoy día Balaam representa a los que ocupan la religión para obtener ganancias personales. Aquí está hablando claramente, ¿ve? Habla de Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, mire, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Gente que conoció a Cristo. Gente que conoció a Cristo, pero después, ¿sabe lo que hace? Se vuelve atrás. Por eso dice que para colmo, más encima, el estado de ellos es peor que el primero. Sigue diciendo, repasémoslo, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Ve o no? ¿Se da cuenta? Esto es lo que entendemos también por apostasía. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito.
debe ser de los pocos animales que se come su desperdicio, el perro. ¿Se ha fijado? Así compara a estos hombres la palabra del Señor, que habiendo conocido al Señor, vuelven atrás. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Se da cuenta? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terminamos por ahora con Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Sabe qué? Estos falsos maestros que está hablando la palabra están en ejercicio. Algunos de esos falsos maestros tiene tribuna, ocupa pantalla, ocupa micrófono. Algunos de esos falsos maestros tienen decenas, miles de personas que los siguen. ¿Sabe cuál es el gran problema para nosotros y el riesgo? Es que si no conocemos la verdad, no detectaremos la mentira. En Oseas 4:6, la primera parte de ese versículo, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se da cuenta? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, hermana, necesitamos volvernos a la palabra del Señor. Necesitamos amar este libro, no solamente conformarnos con el tiempo que estamos acá aprendiendo de la palabra. Necesitamos tener un tiempo personal, diario, para estudiar la palabra. Yo escuchaba y me gustaba lo que me decía un hermano de la congregación. Decía: ¿sabe qué? Yo quiero ser obrero, quiero ser pastor. Buen deseo, buen deseo, buen deseo. Pero ¿qué vamos a esperar? Antes hay que ser un buen hacedor, alguien que sea un ejemplo. Qué hermoso sería, y es el anhelo de mi corazón, hermano, que la gente admire la conducta de nosotros. La gente, los del mundo, no sé, donde nos vean, me gusta cómo es esa persona, se nota que es de verdad, es de los cristianos de verdad, es una persona confiable. Me gusta cómo es esa familia, porque sabe, se nota que hay un cambio, viven la palabra. Si sabe por qué a veces no viene más gente a las iglesias, porque no nos cree. Porque no nos cree. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir de gente: no, sabe, a mí me gusta el evangelio, pero yo cuando vaya a la iglesia yo voy a ser de los buenos, no voy a ser como... ¿Ha escuchado? No, yo no. No, yo no. Yo no. ¿Qué tienen sus vecinos que decir de usted como cristiano, como cristiana? Su familia, ¿qué mensaje tiene de decir de usted como un hijo de Dios? ¿Lo ven estudiando la palabra? ¿Lo ven que deja la Biblia por ahí, que sea donde llegue, total, a encender luego la televisión? No, vamos a ver los goles. O a veces nos pasa, hermanos, qué dramático, qué triste, qué pobreza. A veces nos pasa que si estamos sin internet, andamos como león enjaulado, pues, hermano. Que el internet y enojado con la empresa, que lo den luego. Pero que con este libro nos sentimos el mismo amor. Podemos estar sin internet y nos enojamos, pero nos pueden quitar la Biblia y a veces no nos pasa nada, porque no tenemos un hábito, no tenemos disciplina. Hermano, a veces ¿sabe lo que se hacía? Algunos, a ver qué me quiere decir el Señor, abrían la Biblia lo que me salga. Y no, usted tiene que tener una lectura sistemática. Propóngase a partir de hoy leer un libro de la Biblia entero, parta por ahí, léase uno de los evangelios, haga conclusiones, haga una oración: Señor, revélame, revélame. Y no solamente si anhela tener un cargo. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Usted va a salir de aquí, ¿sabe? Y va a recibir un montón de mensajes anticristianos. Va a encender la televisión, va a escuchar un montón de mensajes anticristianos. Se va a meter a sus redes sociales, va a recibir un montón de mensajes anticristianos. Que si usted no tiene la
la verdad, usted va a tomar esos mensajes como mensajes correctos. ¿Sabe que la crisis que vive la iglesia tiene un solo camino hoy día de solución? Es volver a la palabra. Es volver a la palabra. Y yo quiero, ¿sabe qué? Que usted y yo comencemos a amar la palabra. Me gustaría que alguno de ustedes, no sé, en un momento me diga, y no lo digo para que me diga mañana, ¿sabe que estuve leyendo tal parte y no lo entiendo? ¿Me puede explicar? Que nos metamos juntos a la palabra y como si eso nos tiene que conducir a vivir por ella. Porque no sirve solamente, hermano, hermana, tener la cabeza grande de conocimiento, ser cabezones, quiero decir, porque me ha dado pena ver la realidad de aquí de gente que son, entre comillas, maestros, pero cuando usted los ve en la intimidad de maestros, no tienen nada, porque ¿sabe qué? Vamos a llegar a hablar de las cualidades de la palabra del Señor, pero esta palabra es una palabra viva. Esta palabra no es una palabra cualquiera, es una palabra viva. Dice que es una espada. ¿Sabe lo que hace una espada? La espada hiere. Y no es cualquier espada, es una espada de doble filo. De doble filo. Es una palabra viva que cambia, que transforma, que limpia los corazones.